Vale, pues hoy estamos aquí con la crítica y la reseña de la película Crimen y Castigo, adaptación del famoso clásico de Fyodor Dostoyevsky del año 2002, dirigido por Menahem Golan. En los papeles principales hay unos actores que son bastante destacables, que a lo mejor a muchos os sonarán, que son Crispin Glover, Margot Kidder, John Hart, Vanessa Redgrave y John Neville, que si a alguno no le sonará John Neville, básicamente lo conocerá si ha visto la película de las aventuras del barón Munchausen. Y creo que es la única película por la que conocí a este hombre. O sea, aparte de ese papel, no sé más de John Neville, desgraciadamente. Y a ver, yo había prometido que haría la crítica de otra cosa, ¿vale? De otra serie de cortometrajes que había estado viendo recientemente, además hechos con marionetas y o sea, dirigida para una audiencia madura para público adulto. Y de momento no voy a decir cuál es, ¿vale? Pero a lo mejor aquí alguno podría a lo mejor, no sé, figurarse de cuál puedo estar hablando. Pero a ver, esto lo voy a dejar aparcado por un momento porque de todas formas esos cortometrajes se pueden ver muy fácilmente y los puedo reseñar en cualquier momento. Y una película que dura como casi 2 horas, pues claro, no te la vas a volver a ver entera para tenerla reciente y hacer la crítica. O sea que prefiero primero dedicarme a criticar esta versión de Crimen y Castigo. Y bueno, claro, hablé en otro vídeo sobre un aspecto, una cosa sobre la novela de Dostoyevsky. Y yo me dije, pues voy a intentar ver una de las múltiples versiones que hay de este clásico de la literatura, ¿no? Y a ver, hay tropecientas, aunque no lo parezca, adaptaciones de Crimen y Castigo. Una de las más viejas creo que era de los años 20, todavía cuando el cine mudo. Y creo que la que está mejor hecha, por lo menos la que tiene mejor crítica, vale, que dicen que es la más fiel y la mejor llevada a la pantalla de la novela original, es una versión de los años 70 que es de Rusia y ya no recuerdo quién era el director, no sé si era Yuri no sé qué, y además es una versión en blanco y negro. Y bueno, es la que por lo menos tiene mejor nota de media, ¿no? La que se dice que es la mejor de las versiones. Luego están los puristas o los tiquismiquis que dicen, bueno, pues yo me quedo con el libro porque ninguna adaptación puede igualar el nivel del libro original. Y a ver, yo pues sí, puedo estar de acuerdo con eso, pero hay que tener en cuenta que hay que diferenciar dos cosas. La adaptación a nivel de, o sea, una película a nivel de como adaptación de la obra y luego a nivel cinematográfico, ¿no? A nivel de cómo es la narrativa, cómo es el guión, las actuaciones, etcétera, etcétera. Y creo que ambas cosas no se pueden comparar realmente. O sea, es muy difícil que puedas llegar a compararlo porque no es el mismo tema y no es el mismo lenguaje, claro. Y a ver, concretamente esta versión, ¿por qué me la vi? ¿Por qué me vi esta del 2002 que es muy poco conocida, ciertamente? A ver, básicamente porque es la que había más disponible, ¿vale? Además estaba en doblaje de español de España. Yo no me iba a molestar en ver otras versiones. Había una incluso que se hizo en televisión española ya por los años 70 o por ahí y que había salido para televisión, pero es que me daba bastante pereza verla. O sea, era como una versión de, ¿cómo diré yo? De estas así como blanco y negro, pero con el formato de historias para no dormir de Ibáñez Serrador. O sea, me parecía un poco eso, pero a ver, algún día quizá esa versión también me la veo. Pero aquí solo voy a criticar una, porque si aquí uno está criticando varias versiones de la misma obra, pues se acaba aburriendo. Así que yo voy a dedicarme a esta concretamente, ¿vale? Esta película es de Estados Unidos, ¿vale? El director este, Menahem Golan, no hizo lo que se dice en muchas grandes obras cinematográficas. Yo viendo ahora su filmografía, pues había la de Joel Halcón y no recuerdo si muchas más, pero había trabajado bastantes veces con Stallone y era un director israelí, ¿no? Porque tiene bastantes películas israelíes y también por su nombre se nota bastante, ¿no? El apellido hebreo israelí, ¿no? Parece que tiene. Y a ver, en el caso de esta adaptación, ¿cómo diría que es si la comparamos con otras adaptaciones que se pudieron hacer de Crimen y Castigo? Pues es bien, o sea, solo bien, vale, es pasable, pero ya está. O sea, es que hay muchos momentos que, claro, son bastante decepcionantes, incluso si no te has leído el libro. Las actuaciones hay momentos que son como, qué forzado está todo y qué desperdicio hay de tantos personajes y de tantas cosas. Y hay cosas que tampoco tienen demasiado sentido ahí, pero ya iré enumerándolas así una por una, ¿vale? Para los que no sepáis de qué trata Crimen y Castigo, pues os pongo al corriente.
Pues trata, o sea, la historia está ambientada en la Rusia zarista, ¿vale? 1870 y algo, por ahí va esa década, y está ambientada en la ciudad de San Petersburgo. Y el protagonista es un estudiante de unos 23 años, ¿vale? Un estudiante universitario llamado Rodion Raskolnikov, que dejó la carrera de Derecho porque no se la podía permitir, ¿vale? El tipo vive en la pobreza y su madre y su hermana viven en el campo, ¿no? Y se van a la ciudad a visitarlo. Y claro, la madre pues le va pasando dinero, pero nunca es suficiente. Y él vive en una especie de piso de pocos metros cuadrados en donde duerme en un sofá. O sea, no tiene ni cama, él duerme en un sofá y creo que había una estufa que apenas funciona ahí en un rincón o algo así. O sea, no recuerdo muy bien cómo era la estancia en la que vivía, pero era un piso pequeñísimo y de vez en cuando veía una especie de asistente llamada Anastasia que le daba la comida y esas cosas. Y bueno, claro, él no tiene trabajo y está tratando de buscar algo en lo que poder ganarse el pan o lo que sea. Y tiene un artículo en el que escribió una cosa sobre cómo algunas personas pueden permitirse cometer crímenes en nombre del bien de otras, ¿no? Que hay gente que lo llama él los extraordinarios, ¿no? Y bueno, él un día decide asesinar a una vieja prestamista. O sea, él suele acudir a una prestamista y le anda empeñando cosas, no porque lo necesita. Y él, claro, la ve como una especie de garrapata que anda chupando la sangre a los pobres, no que es una mala persona. Y además, por encima, tiene controlada a su hermana, no que se llamaba Elisabetta. O sea, la vieja se llama Aliona Ivanova y la hermana Elisabetta. Y bueno, básicamente esto no es ningún spoiler ni nada, porque es ya la premisa de la historia. O sea, el asesinato lo comete prácticamente al principio y luego lo que viene siendo el resto de la historia es él tratando de no parecer sospechoso durante todo la historia. Y claro, él se anda cuestionando si lo que hizo estuvo bien, claro. Y bueno, él se dice si incluso puede soportar psicológicamente la carga de haber asesinado a dos personas, porque no tan solo mata a la prestamista, sino también a la hermana, porque desgraciadamente pasaba por ahí, ¿no? O sea, no podía dejar que hubiera testigos, así que también la mata a ella. Y bueno, él trató de robarle, o sea, le roba el dinero, lo esconde en un sitio de la calle y trata de no dejar pistas y aparentemente nadie sospecha de él, ¿no? O sea, tratan de investigar ahí unos policías lo del crimen de esta vieja y quién pudo haberla matado. Y luego el resto de personajes que hay, perdón, que ando con problemas de la garganta. El resto de personajes que hay, pues la madre y la hermana de Raskolnikov que aparecen luego, ¿no? La madre era Pulgeria Alexandrovna y la hermana Avdotia, llamada también Dunia. Luego estaba el amigo de Raskolnikov que es Razumijin, que era un compañero suyo de la universidad. Supuestamente era el único amigo que tenía, creo yo. Después estaba el Porfiri Petrovich, que es creo que el tío o el primo de Razumijin, que es el comisario que está investigando el caso. Luego estaba otro que era Ilya Petrovich, que tampoco tiene demasiado protagonismo, pero bueno, aquí no es que salga. Después estaba o sea, este personaje de Sonia Marmeladova que aparece después, pero bueno, primero aparece el padre de esta, ¿no? Que es, ¿cómo se llamaba este? Semión Marmeladov, creo que era. Vale, pues Marmeladov es un antiguo funcionario que ahora no tiene trabajo y es un borracho perdido y básicamente se gasta todo el dinero de la familia en alcohol, ¿no? Y tiene ahí a la mujer, ¿no? Que ella trata de sacar a su familia adelante, pero tienen ahí o sea, también viven en la miseria, no en la pobreza, y tienen muchos hijos, o sea, creo que son unos 4 o 5 hijos, y la mayor, que es Sonia Marmeladova, pues tiene 18 años y tiene que ejercer la prostitución, ¿no? Y bueno, también son unos personajes que tienen bastante importancia en la historia, sobre todo luego Sonia con su relación con Raskolnikov. Y luego, por último, así de los otros más importantes, que vienen siendo los antagonistas, pues estarían en, ¿cómo se llamaba este? Piotr Petrovich Luzhin, que es el prometido de Dunia. Y bueno, es un tipo que es así muy estirado, ¿no? Que a Raskolnikov no le cae bien. Y luego estaría Svidrigailov. Svidrigailov es el tipo para el que trabajaba Dunia, que venía siendo, bueno, Dunia trabajó como institutriz en su casa o algo así, y como que hubo ahí un problema, ¿no? Que se dice que, bueno, Svidrigailov trató de tirar a los tejos o se le andaba insinuando y ella le dijo que no. Y claro, ella se fue de allí, obviamente. Y Svidrigailov pues la sigue persiguiendo a pesar de que el tipo está casado, ¿no?
Y claro, el personaje de Svidrigailov está totalmente omitido en esta versión, ¿vale? Él no aparece y es cierto que, pues sí, podríamos omitirlo, pero tampoco lo podemos omitir. O sea, es que no va tan solo, ¿vale? La historia no trata solamente de el asesinato de la vieja ni nada de eso. O sea, hay más cosas, hay más personajes y más subtramas. Entonces a mí como que omitir a este pues no me pareció muy buena idea. Además por el tema de que así le daba más profundidad al personaje de Dunia, porque en esta versión es que no hace prácticamente nada y la madre todavía menos. O sea, están ahí un poco de adorno. Es que es lo que me parece a mí, pero bueno, no sé. A lo mejor estoy siendo yo demasiado exigente. Pero a ver, de todas formas esta versión tiene un 5 de media. O sea, solo un 5, no un 5 con algo, ni con 3, ni con 4, ni con otro 5. O sea, es solo 5,0. O sea, es la única nota que podemos rascarle aquí. Y yo creo que es una nota bastante justa, porque a ver, no creo que sea tampoco para suspenderla, pero es que es una adaptación muy, muy mediocre. Es muy... no. O sea, ¿por qué hicieron esto? A ver, el primer error que cometieron aquí, que ya no es por el tema de que esté mal adaptado ni nada, sino a nivel de historia y de todo, es el hecho de ambientarla en la época actual. Esta versión está ambientada en la actualidad, bueno, en la actualidad de ese momento, ¿no? En el año 2002, y ni siquiera están en San Petersburgo, están en Moscú. ¿Por qué Moscú? Ni idea. ¿Será porque desde los ojos de los estadounidenses, pues Rusia es Moscú y tira para adelante, ¿no? Y luego Siberia, porque San Petersburgo debe no tener ni puñetera idea de cómo es. Entonces yo me pregunto, ¿a qué viene este cambio? Pues ni idea. Y yo me pregunto si Crimen y Castigo se puede adaptar a los tiempos actuales. Pues hay muchos aspectos en los que no, sinceramente. Aun si Rusia se ve tal y como lo ponen ahí, pues no. O sea, hay cosas que aquí uno se dice, no es posible. Está en... A ver, eh, es que no sé cómo explicarlo. También las condiciones y el tema del piso en el que vive Raskolnikov, yo me digo, hombre, es que actualmente eso no es posible. La casa en la que vive así con pisos compartidos y todos ahí con edificios colindantes, pues eso ya no se ve tanto. Y luego, como aparece Razumigil, y la organización que hay ahí es pésima, tío. No acabo de entender, es que me hago la picha un lío con el tema de esos edificios y de cómo están hechos y la escena en la que él va a matar a la vieja, ¿por qué se mete en un cuarto donde hay un bebé en una cuna? ¿Qué coño pintaba ese bebé? ¿De quién es? ¿De dónde sale? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué nadie se da cuenta? En fin, no sé por dónde empezar con todas las cosas que no tienen sentido de esta adaptación. Pero bueno, ya en primer lugar, vale, pongamos cómo comienza esta cosa. Pues digamos que simplemente Raskolnikov va a ver a la prestamista, ¿no? Y le empeña sus cosas. Y luego él se va un poco porque sí, ¿vale? Porque dice que le duele la cabeza al hospital. Y allí, de una manera súper forzada, se encuentra con Marmeladov. Y en el libro original lo conocí en un bar. Básicamente porque él se estaba emborrachando como siempre y él, un poco porque así le empieza a contar su historia, ¿no? En plan, yo soy Marmeladov y tengo a mi mujer y a mis hijos y mi hija es prostituta y no sé qué. O sea, un poco ahí porque se le suelta la lengua al señor. Pero aquí me ponen que el tipo lo lleva al hospital y se encuentra ahí Raskolnikov con él así un poco en plan en hola. ¿Sabes? Se mete ahí en medio y yo me digo, pero si este hombre no lo conoces de nada, ¿qué coño haces hablando con él? Y luego las enfermeras diciendo, largo de aquí. Y después, cuando entra Sonia a buscar a su padre, las enfermeras dicen que alguien saque de aquí a esta zorra. Y yo, eh, ¿por qué saben a qué se dedica nada más verla, ver cómo está, viendo cómo está vestida? O sea, es que además en pleno siglo XXI eso no tiene sentido. Eh, y bueno, luego, cuando van a llevarlo a casa, en fin. A ver, la actuación de Vanessa Redgrave tampoco está mal en esta película. No sé si era la madre de Raskolnikov, la Redgrave, em, o si era la madre de Sonia. O bueno, no era la madre, era la madrastra. Porque creo que el Marmelado se había casado con una con la que tuvo Sonia y después se casó con la otra que había tenido el resto de sus hijos. O sea, creo que era así, más o menos. Pero sé que también el libro no era madre biológica, era madrastra. Y luego no sé qué otras cosas no tienen sentido ahí. Pues a ver, primero el trato que se le da
la hermana de Raskolnikov, también a Razumijin y a Lujin. Porque en este caso, vale, estos tres personajes, pues hay una especie de triángulo amoroso, que no se dice tan explícitamente, pero se anda insinuando, ¿no? Es como Lujin se quiere casar con esta chica, ¿no? Pero luego no se fían de él porque el tipo es un aprovechado y realmente no la quiere, o sea, es un interesado en verdad. Y luego está Razumijin, que es mucho mejor persona, o sea, creo que de todos los personajes es el mejor moralmente hablando. Y claro, él como que tiene un flechazo también con Dunia y está como, es que yo soy muy pobre en comparación con este tipo y no puedo hacer nada al respecto, pero al final acaba habiendo un final feliz entre ellos. Lo que pasa es que aquí también en esta adaptación no hay ningún, o sea, no hay ningún trato, lo que se dice, profundo en esto. O sea, Lujin sí se nos presenta y dicen que es un idiota, que es un capullo, pero nada más. O sea, sigue habiendo en pie el compromiso que tiene con Dunia y luego lo dejan de lado en la trama y no se sigue profundizando, ni hay una resolución de ello. O sea, no te ponen que el tipo al final se descubre cómo es realmente, no, no se sabe cómo es su verdadero yo hasta el final y entonces Duria se da cuenta y lo acaba dejando, ¿no? Y al final se acaba casando con Razumijin. Pero es que esto ni siquiera pasa. O sea, simplemente aparecen los tres personajes al final, en el juicio, y no te resuelven esa trama. Y además también te van dejando pistas de que Razumijin se está enamorado de ella, pero no hay nada más. Y yo me digo, ¿eh? Y en fin, otros personajes que son omitidos era este que era el doctor Semyonov, o algo así, ¿no? Que era el médico que atendía a Raskolnikov cuando enfermaba. Y luego estaba el que era una especie de pupilo o de estudiante que le daba. ¿Cómo era? Que era como aprendiz de Lujin o algo así. Pero tampoco tenía mucha importancia el tipo este. Y no sé, ¿qué más digo? Otras escenas que me parecen muy ridículas, ¿no? Que son así como un poco forzado, ¿no? Lo siguiente, pues es la muerte de Marmeladov. Bueno, aquí Marmeladov muere porque le atropella un coche. Y claro, me hace un poco de gracia porque en la novela original, obviamente, como está en la Rusia zarista, los coches aún no existen y él muere atropellado por un carro de caballos. Y claro, yo siempre pensé, si se hiciese una adaptación, una versión actual de Crimen y Castigo, pues a Marmeladov lo atropellaría un coche, no un carro de caballos. Y efectivamente, en esta versión aquí es lo que pasa, ¿no? Y claro, la escena como que más o menos va bien hasta que ocurre lo siguiente. Raskolnikov se mete ahí en medio y dice, yo conozco a este hombre, yo soy amigo de su familia, sé dónde viven los demás que lo están esperando en su casa. Y claro, vemos a Marmeladov ahí tirado en el suelo con una brecha en la cabeza, le está cayendo toda la sangre por la cara. Y el tipo va y dice ahí medio, ¿sabes? Como medio inconsciente, quiero ver a un cura. Y como que me dio risa eso, porque yo me digo, joder, este tío tiene una brecha en la cabeza, no puede ni moverse, no puede ni parpadear y se pone a decir lo de quiero ver a un cura, o sea, ¿qué demonios es esto? O sea, es que así contado como que no. Pero tenéis que ver vosotros la escena, porque ahora me cuesta un poco describirla, ¿no? De lo rara que es y tal. Y bueno, luego lo están ahí velando en la cama, ¿no? Ya está para la muerte. Y claro, la mujer sigue muy enfadada con él y dice, él es un pecado, ¿no? Ha estado tirando todo nuestro dinero y no tenemos ni para comer. Y a ver, luego el tema de los sueños febriles o el tema de cuando Raskolnikov está como alucinando, teniendo pesadillas por el asesinato que cometió. O sea, es algo que también sale ahí, ¿no? Que él está constantemente en el sofá porque está enfermo y luego está corroyéndole la culpa de lo que hizo. Y bueno, a ver, yo lo que nunca tuve demasiado claro de esta historia es si realmente Raskolnikov se siente culpable o si es porque simplemente se pregunta si lo que hizo estuvo bien o mal. O sea, él creo que era porque pensaba que estaba preparado para cometer el crimen que cometió, pero se da cuenta de que no, no es como. O sea, él es una persona más del montón. Yo creo que básicamente se da cuenta de eso. Entonces es lo que yo llego a tener esa conclusión. Y a ver, también lo único que, ya hablando aquí de la novela de Dostoyevsky, no de esta adaptación, lo único que no me quedó demasiado claro, que me parece que cojea o que no tiene mucho sentido en la historia, o sea, no es que carezca de sentido, es que me pregunto por qué Dostoyevsky no lo hizo, es ahondar más en el tema de la moral de si realmente una persona merece ser asesinada por muy mala que sea, ¿no? Si nadie hace justicia.
O sea, primero se te plantea en la primera parte del libro el dilema moral de si matar o no matar a la prestamista y luego no vuelven a ahondar demasiado en ello, solamente en el tema de el conflicto interno de Raskolnikov. O sea, no hay una discusión entre, por ejemplo, los policías de tú habrías matado también a esa anciana o quién lo habría hecho. O sea, se discute en un inicio, pero luego ese tema como que se deja de lado. Y yo pensé que iba por ahí el tema, ¿no? La discusión de si realmente la gente vivía mejor o si las cosas serían mucho más bonitas si esa mujer no estuviese ahí, ¿no? O sea, si la gente se sentiría un poco más feliz al no estar ella. Pero bueno, de todas formas yo creo que tampoco quería decir eso. O sea, es como queriendo decir que aunque mates a esa vieja, las cosas no van a cambiar demasiado. Porque siempre va a haber alguien así en el mundo. O eso es por lo que por lo menos se da a entender, ¿no? En esta adaptación. Y a ver, es que no tiene mucho más, ¿vale? Es una adaptación demasiado mediocre y también bastante olvidable. Eh, y yo me pregunto, ¿a santo de qué vino a adaptarla a los tiempos actuales? Yo es que he visto otras versiones de otros clásicos que me digo, no, o sea, tienen que estar en la época en la que tienen que estar, porque hay un montón de cosas que no se corresponden a lo de ahora. Hay incluso una adaptación que yo vi, o sea, era un tráiler que había de Mujercitas adaptado a los tiempos actuales. Eso no tiene sentido. O sea, teniendo además en cuenta que una mujer del siglo XXI puede sacar adelante a sus cuatro hijas sin ayuda del marido ni problemas económicos ni nada, si tiene lo suficiente para vivir y puede trabajar ella sola, ¿dónde está el problema? O sea, en el siglo XIX eso se entiende, pero no aquí, en el siglo XXI. Pues por eso digo que hay cosas que no se pueden adaptar a ahora. Hay clásicos que a lo mejor pues hablan de un tema que es atemporal, que es universal, que a lo mejor sí puedes adaptarlo a la actualidad, pero en este caso, a ver, el tema que se aborda en Crimen y Castigo sí puede ser atemporal, el tema de la moral de quién tiene derecho a cometer asesinatos y quién no, si eso se debería hacer o si no, pero lo que viene siendo la ambientación y otras costumbres y otras cosas, pues no tiene sentido, o sea, no hay una estructura ni una lógica para ello. Y bueno, sí, una última cosa que debo decir, pues simplemente lo de la confesión del asesinato, que más o menos pues está bien, lo que pasa es que claro, es como que Porfiri, que es el policía este que anda sospechando de él, lo que está con él con la mosca detrás de la oreja, es lo suficientemente inteligente como para darle un poco de cancha, en el sentido de que yo ya te he pillado, pero espero a que tú confieses por ti mismo, ¿no? Es como que está jugando ahí un poco un juego psicológico con él. Y claro, como que aquí lo llevan de una manera un poco aparatosa y demasiado cantosa. Y luego también el tema del tipo este que confiesa que ha sido el que mató a la vieja y a la hermana de esta. eh, o sea, que no ha sido él, pero lo confiesa. Yo creo que en el libro ni siquiera era una trampa, una argucia del propio Porfiri para que él confesase. O sea, a mí eso no me queda demasiado claro, porque cuando yo leí el libro yo me dije, ¿y por qué este hombre se autoinculpa de un crimen que no cometió? Lo único que, o sea, la única explicación que yo me encontré es que los policías lo atormentaron y lo atosigaron de tal manera que al final se vio obligado a confesar. Pero no formaba parte de ningún plan de Porfiri para que Raskolnikov confesase. O eso creo. O sea, a lo mejor es que yo me perdí esa parte del libro y no la entendí bien y por eso pienso que no fue eso. A lo mejor es que lo decía de una forma tan implícita que ni me enteré. Pero bueno, eso ya es cosa mía, ¿vale? No es cosa de la adaptación. De todas formas, si lo pusieron así en la película es un poco un acierto, ¿no? Porque hace que la cosa tenga sentido. Pero el resto de cosas, pues no tienen demasiado sentido, la verdad. Además, el hecho de que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Lo de el tema de omitir a Svidrigailov, pues hace que la trama de la madre y la hermana no tenga ningún sentido. O sea, no tiene sentido que aparezcan porque apenas hacen algo. Pero bueno, las actuaciones, como las he visto. eh, no está muy allá. O sea, creo que el que peor actúa, no voy a decir que es Crispin Glover, es que a veces es como un poco exagerado y eso, pero el que peor actúa diría yo que a lo mejor es Marmeladov, que creo que es John Hart, eh, pero bueno, tampoco es que actúe mal de rematadamente mal. Diría que es el que menos bien actúa de todos.
solamente eso. Y bueno, es recomendable esta adaptación. Hombre, no es peor que otras que se han podido ver, pero tampoco es la bomba. O sea, también es bastante olvidable porque casi nadie se acuerda de esta adaptación si se ha leído Crimen y Castigo. Además que creo que una de las peores versiones, porque además también es una conocida, porque otras no lo son tanto, es la de los años 30 de Joseph von Sternberg o algo así, que salía Peter Lorre haciendo de Raskolnikov. Y yo me digo, ¿por qué demonios escogieron a este actor para hacer de él? No lo sé. Yo creo que es una de las peores adaptaciones, a pesar de que era más conocida que otras y que a lo mejor fue la que mejor estaba hecha hasta ese momento, pero claro, pasaron los años y se empezaron a hacer adaptaciones mejores. Y en fin, yo también le doy un 5 raspadísimo a esta versión porque no merece otra. Bueno, Crimen y Castigo de... ¿cómo se llamaba? Menahem Golan, sí, este director israelí, del año 2002. Hasta pronto y muy buenos días a todos.